Ahí ya estamos transmitiendo en vivo. Ahí está empezando a avisar. Hoy ya día viernes 6 de octubre. Un poquito atrasado, un poco pasado las 9 de la noche, pero ya aquí con todo el ánimo, agradeciéndoles por estar ingresando, uniéndose a este nuevo live de nuestro ciclo de live junto con la doctora Paulina Sáenz, que muchos de ustedes probablemente ya la han visto en algún otro live. Estoy con la voz más o menos, pero haciendo todo el esfuerzo ya, terminando la semana con lo que me queda de voz, pero muy contenta porque vamos a tener hoy día un live muy entretenido acerca de todo lo que es la patología y la disfunción sexual en general en las mujeres en este periodo de menopausia. Ya ahí le subí un poquitito el volumen. Voy a darle ahí unos minutitos a la doctora Paulina Sáenz. Para aquellos que no la conocen, ella es ginecóloga, especialista en menopausia y en piso pélvico. Yo tuve la oportunidad de conocer a la Paulinita, a la doctora Sáenz, en las jornadas este año internacionales que se hicieron de ginecología y climaterio en Chile. Y empezamos a hacer todo este trabajo de live un poco informativos, educativos, entretenidos, para transmitir todo lo que es el tema de climaterio, de perimenopausia. Entonces, antes de mandarle la invitación a la Paulina, hay muchas personas que me han preguntado por qué es importante este tema y un poco qué tiene que ver lo que yo hago desde el punto de vista de médico internista, de especialista en nutrición, en obesidad, en diabetes, con el tema de menopausia. Y la verdad es que tiene mucho que ver porque el periodo de la menopausia es un periodo en el que al ir bajando el nivel de estrógeno, de producción de estrógeno de nuestro ovario, va aumentando, entre otras cosas, nuestros niveles de insulina y la redistribución del tejido adiposo hacia todo el cuerpo. Entonces es desde ahí que yo trabajo mucho con pacientes en este periodo perimenopáusico, en menopausia, además de mis pacientes que están en edad fértil y también de mis pacientes hombres. Pero empezamos a hacer abordar todo este tema que es un tema, cierto, que siempre lo hemos dicho, muy bonito. Las mujeres en general en esta etapa no tenemos una muy buena acogida, muchas veces no estamos con algún médico especialista que nos acompañe en este periodo de la vida y hay mucho por aprender, hay mucho por compartir. Entonces, la idea, déjenme arreglar acá, que no se me caiga esto. La idea del live de hoy es justamente siguiendo los lives que venimos haciendo junto con la doctora Paulina Sáenz acerca de sexualidad en el periodo de climaterio y menopausia. Este live es el live más bonito en que vamos a hablar acerca de patología en todo lo que es la vida sexual de las mujeres en esta etapa, ¿cierto? La Paulina nos va a contar acerca de cómo es el manejo del dolor en las relaciones sexuales, sequedad vaginal, el tema del líbido, del deseo, y cómo hoy día, cuáles son las últimas informaciones, los últimos estudios, cómo hoy día se aborda este tema y cómo podemos, ¿cierto?, tener una mejor calidad de vida. Entonces, voy a hacerle una invitación, deme un segundito. Ahí está. Ahí está. Pauli, ahí te mandé una invitación para que me puedas aceptar. Ahí está. Ya, ahí ya le mandé una. Ahí ya le invité a la Paulinita. Espérense. Trini que se pegó en un dedo. Pauli, ¿me escuchas? Ahí estás. Ahí funcionó. Hola querida, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Qué bueno.
Aquí estoy yo, Gaya, en la casa, de día Sí, viernes, se nota con porque la estaba tele escuchando. cansada, que estoy escuchando que está con Santiago, que se apretó un dedo. Si por mientras que tú saludas, yo mira a ver Ya, que están todos vivos. ya, Espérate. dale, dale. Hola chicas, hola, hola, ¿cómo estamos? Estamos todos esperando este live, un poquito como para entender ahora cuáles son las disfunciones de la sexualidad, que eso es súper importante, que estaba hablándole al Anto de la importancia, antes de entrar al live, de la importancia de ver el live anterior que fue hecho el 5 de agosto, el live que fue la introducción en el fondo de sexualidad, como en la parte de la fisiología, de lo que pasa en sexualidad femenina con enfoque de género. Entonces, eso es súper importante, así que las que no nos han visto antes y que esto es como la primera vez que nos ven a nosotras hablando de temáticas distintas, es que nosotras abordamos sexualidad con enfoque de género en el live anterior para entender ahora cómo es que enfrentamos las patologías, las disfunciones sexuales o todo lo que le va pasando a la mujer en este periodo para tener más recursos en el fondo para poder enfrentarse en relación a este tema. No sé si me estoy explicando, Anto. ¿Sí? Entonces, hagamos muy brevemente un resumen muy cortito, Pauli, si te parece, de lo que fue el live anterior, en el fondo acerca de cómo la caída de estrógenos influye en todo lo que es función cerebral emocional y Ajá. también ginecológica, desde el punto de vista de, voy a retroceder aún más a nuestro primer live, donde mostramos también una escala, que es la escala MRS, acerca de calidad de vida, y donde veíamos en relación a climaterio, perimenopausia y menopausia, todo el tema del síndrome geniturinario, Lo importante, que, lo dale, importante perdona que te interrumpa, pero es importante entender que también todo esto de los bochornos, que son tan conocidos, también los dolores musculares, articulares y el hecho de que las mujeres también caen un poquito como en una depresión, porque también tiene sus aspectos psicológicos, es importante entonces, en ese sentido, para no solamente hablar de genitalidad, que es los últimos, en el fondo, los últimos puntos de la escala de calidad de vida, que es en relación al síndrome geniturinario, es que todo este conjunto de cosas hay que armonizar en la mujer para que también tenga una mejor sexualidad. O sea, eso es súper importante de entender. La base del tratamiento de las pacientes que están en un estado climatérico perimenopáusico es súper importante de hacerlo en un abordaje que tiene que ser también con armonización de las hormonas, porque eso es la base de lo que vamos en realidad ahora a conversar. No sé si eso es súper importante de establecer como base en el fondo para poder entonces seguir en relación a un mejor goce en sexualidad, mejor en el fondo una mejor ingreso a tu calidad de vida, también reconociendo a la sexualidad como una parte importante para tu calidad de vida en el fondo. eso. Paulinita, entonces, cuando anunciamos el live, hablamos acerca de deseo o líbido, hablamos de el dolor en las relaciones, Uh -huh. ¿cierto? Y que está, por supuesto, de la mano con sequedad vaginal. Entonces, ¿con qué quieres partir? Yo aquí te quería preguntar, ¿cuál es la principal, el motivo de consulta? ¿Qué en general es lo más prevalente? ¿El Uh -huh. dolor? ¿El tema del deseo? ¿Ambos están absolutamente ligados? Ya. Dentro de eso, lo más importante es que en estadística, sin duda, es que está demostrado que las, a los 40 años, en el fondo, cuando uno, o sea, no solamente el climaterio y menopausia, hay que entender como en los 40 años ya empieza, en el fondo, a disminuir un poquito el deseo. Entonces hay que trabajar en eso con otros elementos, en el fondo, que no son los que vamos a trabajar hoy día, porque estamos concentrados más
concentradas más en 45 años en adelante, cuando empieza a declinar mucho más el estrógeno y empieza a tener otras consecuencias. Esas consecuencias tienen que ver con la falta del deseo, pero acá el protagonista principal es el cambio, en el fondo que nosotros le llamamos el síndrome genitourinario, que antes hablamos como de la atrofia urogenital, pero ahora no hablamos mucho de atrofia porque es como que a la paciente le queda en la mente esa palabra de atrofia y es como que se imagina que esta onda ya terminó su vida. Entonces por eso ahora hablamos de síndrome genitourinario. ¿Qué significa eso? Y que nosotras tenemos un live muy bonito que ya hicimos de esto, es que tiene que ver con los cambios que ocurren en la mucosa vaginal, o sea, mucosa vaginal, en la vejiga, por eso se llama síndrome genitourinario. Entonces, la mujer que se caracteriza, que lo hemos hablado antes, que es súper importante darle la importancia, es que las paredes vaginales van haciéndose más delgadas, menos turgentes, menos elásticas, menos acomodables en el fondo, y lo más importante, se empiezan a tener sequedad vaginal. Y eso produce dolor al contacto, no solo del pene, digamos, sino que de cualquier, en el fondo, si la paciente es alguien que es una paciente sola, por ejemplo, que no tiene encuentros sexuales, pero sí que estaba acostumbrada a realizarse autoerotismo, empieza a ver estos cambios. Para la mujer es súper importante sentirse lubricada, es parte de su sentirse como mujer, en el fondo excitable, no sé si es la palabra, que como respondedora, ¿me entiendes? Entonces, eso es parte del circuito cerebral que te va haciendo que te estimules más. Entonces, por eso la importancia es de la falta de estrógeno en la región genitourinaria, que es súper importante, muchas veces invisibilizada, y como sale ahí, por ejemplo, yo uso lubricante, ojo, que no es suficiente. Eso es lo que hemos hablado arduamente, sobre todo también con tiendas que, por ejemplo, trabajan en autoerotismo, trabajan también en placer sexual femenino. Es importante que no es solo de un lubricante que sea a base de oleoso, a base de agua, sino que la importancia del estrógeno directamente en la vagina, y que eso está súper invisibilizado incluso dentro de los ginecólogos. Entonces, por eso darle la importancia de lo que tiene el estrógeno en forma directa. O sea, no el que me está dando típico solo, digamos, el del típico de la terapia transdérmica, que puede ser el Estreda, por ejemplo, que usamos acá, el gel de esto, que es para todo el cuerpo femenino, insisto, para la parte de arriba de la escala de calidad de vida, para los bochornos, para que los dolores musculares, para la oxidación de los huesos, para sentirme súper bien. Eso es una cosa, eso es una forma de estrógeno que va para todo el cuerpo, pero lo que estamos hablando ahora es del estrógeno que podemos poner directamente en la vagina, o sea, con el tamaño de una lenteja se pone en el dedito, porque acuérdense que siempre hablamos de estos aplicadores que traen, que son como estos, lo voy a repasar, pero esto no es necesario usarlo porque esto es para toda la vida. ¿Por qué insisto en esto? Porque las pacientes muchas veces dicen, chuta, y se me acabó el tubito y no me compré más. Pero ojo, es como la Cenicienta, le digo yo, es 12 de la noche, al tiro fue las 12 de la noche, se acabó toda la magia, chao. Entonces esto es lo mismo, este estrógeno nunca más se deja de usar. Por lo tanto, por eso es tan importante hacerlo en el fondo para siempre en una forma cómoda. Hay otras pacientes que, por ejemplo, yo les digo, si usted quiere óvulo, ¿le gustaría óvulo? Sí, óvulo. 2 veces a la semana un óvulo de estrógeno, perfecto. Otra fórmula, en el fondo, 2 veces a la semana ponerse un óvulo hacia adentro. Eso también es otra de las fórmulas, pero es estrógeno directo en la región genitourinaria. Eso es súper importante que lo tengan súper en claro, es poner en la mesa el síndrome genitourinario, porque eso es lo principal y es lo más invisibilizado. Por lo tanto, es que ahí me están preguntando, por ejemplo, atrofia es bueno, eso en el fondo es progiestreno, otra fórmula sin problema también de estrogenización. Y podríamos hablar inmediatamente, por ejemplo, de la importancia de esto, porque hay mucha publicidad en relación a, insisto, en relación a el láser vaginal, que es súper bueno, que hablan hoy, rejuvenecimiento y todo. Se trata de esto, se trata de tan simple como
estrógeno dentro de la vagina. Y eso es súper importante porque le dan un sentido como de rejuvenecimiento, sí, entonces para mantener joven tu vagina no es necesario que llegues a esto, tú puedes prevenirlo usándolo en el fondo. Incluso se lo Pauli, damos y ahí entonces, el- probablemente va a depender de muchas cosas, pero ¿cuál es la edad en que uno debiera, te voy a poner en aprietos, cuál es la ya, edad a ver, en que uno debiera comenzar, te voy a hacer un poco la luz, que uno debiera comenzar a usar estrógeno vaginal? Porque espero tener muchos síntomas. Si soy una paciente que, por ejemplo, tiene un dispositivo intrauterino como un Mirena, en que no tengo ciclos menstruales porque estoy en amenorrea, estoy sin menstruación, porque estoy con un método anticonceptivo que me mantiene sin menstruaciones. Y por lo tanto, yo no sé cómo estoy desde el punto de vista sanguíneo de medición de estrógeno. ¿Cuándo empiezo? ¿Cómo? Mira, sí, eh, me encanta, dice, hoy doctora la fui a ver y llevo con estrógeno menos de un mes y me siento estupendo. Me encanta que pongan eso. Oye, no, me encanta porque es que realmente el estrógeno vaginal es fantástico, Gaia. Es un antes y un después. Es impresionante, es impresionante. No entiendo por qué no todo el mundo lo pregona, no sé, es tan terrible eso. Mira, interesante el tema. Perdona, Pauli, y sabiendo además esto que ya lo habíamos conversado en un live anterior, que no hay contraindicación de uso de terapia hormonal local, incluso Local. mujeres con cáncer de mama, porque no pasa a la circulación. Entonces, en el fondo, como dices tú, no hay excusa, No hay excusa. porque No hay excusa para que el doctor te aunque estuviera diga con cáncer no. de mama, Dios quiera que no, pero aunque estuviera con cáncer de mama, Eso es tengo súper contraindicación, importante. se puede usar en todos los Entonces, pacientes. hagamos las dos respuestas, porque ya quedamos con una pregunta en el aire y vamos a hacer las dos. Súper importante. Es tan importante el estrógeno en la vagina, es que si es que tú estás usando Mirena y a lo mejor no tienes los otros síntomas, pero ya empezaste a sentir sequedad vaginal, úsalo. Úsalo, porque no te va, o sea, en el fondo, a lo más puede hacer si ha sido una reacción alérgica en el fondo, pero no es que, oye, vaya a tener mucho estrógeno además y entonces lo utilizaste. No, es que realmente ahora con estudios basados en evidencia, la próxima semana tenemos al doctor Recoret, oncólogo de mama, que en el fondo frente a nuestra sociedad, que yo soy especialista en piso pélvico, también en vulva, y finalmente para mí es súper importante visibilizar esto. ¿En qué sentido? Que vamos a tener nosotros como sociedad una reunión donde un oncólogo de mama va a ir a hablar sobre estrógeno, sobre todo en el fondo el síndrome genitourinario y la importancia de tratarlo aunque sea las pacientes que están con cáncer de mama. Eso es determinantemente así. Ha estado por años hay falta de enfoque de género, falta también de estudios que vamos a decir, mira, el oncólogo está tan basado en solo sobre vida, que calidad de vida de la paciente, hay muy poco estudio y finalmente eso pasa que como hay poco estudio y como que nadie habla de calidad de vida de estas pacientes, finalmente como que no le importara la sexualidad de las pacientes. Y es súper importante, es determinante, determinante. Y te voy a seguir diciendo por qué, que es súper interesante, y lo vamos a repasar, que acuérdense que también hablamos que el estrógeno hace que esté acá un ambiente propicio para los lactobacilos. Y ahí estaban preguntando por acidez de la vagina. Los lactobacilos son los que van a ser protagonistas en acidificar la vagina, en ponerla bajo 4,5 en pH. Y eso va a hacer que sea una condición adversa para el Escherichia coli. Para los que no saben de este esquema, esta es la vejiga, esta es la uretra, ese es el útero, ahí está el endometrio, y acá estaría la vagina, ahí está el recto y ahí está el ano. Entonces, ¿qué es importante en esto? Y hay que también tomarlo en cuenta. Son cosas que es súper importante ponerlo en la mesa. Escherichia coli está acá,
se va para acá y sube hacia la vejiga. Infecciones urinarias postcoitales. ¿Cuánta paciente cada vez que tiene relaciones sexuales por falta de estrógeno está haciendo infecciones urinarias a repetición, poniéndole muchos antibióticos a su cuerpo, uno tras otro, una tras otra infección urinaria? Más encima, su cerebro codifica: oye, tengo relaciones sexuales, infección segura, la paso horrible, prefiero no tener. Obviamente, baja el apetito sexual. Entonces, ¿no? Y sí, considerando además, yo lo importante, veo también desde mi especialidad, todo lo que es en el fondo matar y hacer pele la flora gastrointestinal, la porque en el micro, fondo yo estoy tomando un antibiótico para la infección urinaria, pero estoy matando todas las bacterias, la exacto, flora gastrointestinal, la flora de piel también. No es que el antibiótico se vaya al pipí exacto. exclusivamente y no pase nada más, no es inocuo. Entonces, finalmente, eso es tan importante. ¿Por qué? Porque está súper invisibilizado. Tenemos muchos urólogos que obviamente no manejan la parte hormonal de la mujer, ni tampoco el tracto genital en relación a lo importante de la estrogenización. Le ponemos estrógeno a esa vagina, la acidificamos y las pacientes ya tienen una prevención de sus infecciones urinarias a repetición. Y eso hace que esté más en el fondo dispuesta a poder tener relaciones sexuales en una forma, no sabiendo en el fondo que va a tener una infección urinaria al final y al cabo. Entonces son muchos los temas que finalmente tienen que ver con el estrógeno en la región genital. Por eso es importantísimo empezar con ese tema, porque sin duda a la mujer claramente le cambia su parte geniturinaria con esto. Otra cosa es lo que vamos a repasar, es la vejiga. ¿Qué es lo que le pasa? Que empieza este detrusor, que es el músculo, empieza a hacer estas fasciculaciones y empiezan entonces a ir varias veces al baño. Entonces eso se llama síndrome de vejiga hiperactiva. La mujer también queda con este dolor, resentimiento de la vejiga postcoital y empieza también a hacer un síndrome de vejiga dolorosa muchas veces. O pacientes que hicieron infecciones urinarias a repetición también les pasa. Todo esto lo tratamos en una forma, lo que hacemos, ginecología, especialista en piso pélvico, formación en sexualidad. Tenemos súper importante y súper claro esta situación y cómo estas pacientes en el fondo, insertamos a su vida sexual normal. ¿Por qué? Porque finalmente cuando tú las reinsertar a una paciente así, no va a ser tan fácil, porque la paciente ya codificó eso, su cerebro quedó muchas veces reverberando en relación al dolor pélvico crónico, o dolor pélvico, o molestia, o que en realidad tengo relaciones y me pasa esto, aunque ya esté tratada. Por eso es súper importante poner esto en la mesa, porque es como que cuando se van a consultas médicas muchas veces y el médico no le da la real importancia de lo que tiene la sexualidad en calidad de vida, no hace esta reinserción. Y esta reinserción muchas veces necesita especialista para poder realizarla. Poner en la mesa lo que le está pasando y empezar cómo vuelvo a conectar a esa mujer con su genitalidad y su sexualidad. Y no es tan Lo, fácil. lo, Hay que lo ideal, saber en verdad, desarrollar con estos es orígenes. que hay que prevenir que esto pase. O sea, lo primero que uno debiera hacer desde el punto de vista médico, y eso independiente, en el fondo, yo creo que esto es un tema ya filosófico, desde el punto de vista de conocimiento, es lamentablemente con la super especialidad que hemos tenido en medicina, ¿me entendís? Tú el especialista en el dedo, hombro, codo, rodilla, no sé qué. Hay tanta super especialización médica que está súper bien, pero que hay cosas globales, ¿cierto? Un poco como el médico de cabecera, hay cosas globales del enfoque hacia las mujeres en este caso, que se ha perdido. Exacto. Entonces, el problema es que la mujer tiene que en su consulta médica, en su peregrinaje, tiene que dar justo, tener la suerte de dar con un médico que sepa, o sea, no solamente que sea de la especialidad, que sepa de esto que estamos conversando, porque si Es el que, médico no tiene justamente, no sé cómo ya, está puesta al día, la
paciente al final va a estar, y sobre todo probablemente con la especialidad de urología. Claro, sin Y duda. al Y final la ginecología solución, también, muchas veces ginecología también. ¿Por qué? Porque la mujer cree, como hablábamos en el live anterior, que ojo, vean el live anterior, que era otra parte de la fisiología, de la sexualidad, la parte sociocultural, que es súper importante tenerla en cuenta, es que en el fondo la mujer cree que el ginecólogo está formado en sexualidad y no estamos formados en sexualidad. O sea, yo tuve que estudiar especialidad en piso pélvico, formarme en sexualidad, formarme en vulva, tampoco estamos formados en vulva. Es impresionante porque nuestra especialidad dura 3 años y estudiamos ginecología y obstetricia y está todo orientado a las cosas que son patologías de urgencia, hospitalizaciones, cirugía. Entonces, por favor, busquen los especialistas y busquen también equipos multidisciplinarios, porque ahora vamos a hablar sobre el deseo, sobre otros factores que en el fondo influyen en este, de alguna forma, abanico de factores que influyen en la sexualidad femenina, porque ahora nos fuimos a la parte hormona biológica geniturinaria porque es determinante en esta edad, es súper importante de dejar entonces armonizado todo esto en la parte biológica, también la parte hormonal de todo el cuerpo femenino en el fondo, también importante para las pacientes que son secueladas de cáncer de mama, que no pueden usar el estrógeno, que es este para todo el cuerpo, por ejemplo este, o la pastillita que pero usamos. sí pueden usar estrógeno local. Exacto, y además con escala de calidad de vida, las que hacemos menopausia, las que trabajamos menopausia, trabajamos escala de calidad de vida y ayudándole de en diferentes formas a estas pacientes con el resto de la escala de calidad de vida, pero sin estrógeno en el fondo. Entonces, es súper importante entender eso también, que hay que darle valor a toda esa escala de calidad de vida, de mejorarlo completo en el fondo. Tengo aquí unas ratoncitas que llegaron. Hola. La tía Paulina. Mira, Hola. Hola. la Domi y la Trini. Yo digo que Hay una pregunta, parece que si acaso se mide estradiol plasmático, estamos midiendo estradiol plasmático para ver si es que en el fondo necesitas más o no, sino que lo que uno ve solamente para el ingreso, escala de calidad de vida y FSH y estradiol, en el fondo FSH y estradiol, pero después para controlar no necesitamos eso, sino que solamente con escala de calidad de vida. No hay estrella en el mercado, tiene razón la paciente que está, pero sí tenemos hormonal y Ginoderm, que lo que pasa es que justo el laboratorio está, en este minuto se está traspasando esta marca a otro laboratorio, así que ya se va a venir con el nuevo laboratorio que... Yo tengo la copucha, ¿quién lo compró? Ah, Gaia. Está súper bien porque lo compró que es... no sé si lo puedo decir. No, bueno, ¿Qué otro producto tiene? el Hidrafem y tiene productos cosméticos, tiene muchos productos de cremas para las mujeres, entonces vamos a tener un laboratorio para todo, para todas las cremas, Voy crema en la a cara, buscar mi tubo para leer cuál es. para la crema en la cara, la crema en el fondo para la vagina en relación también, y la crema también para el estrógeno, no, sí va a ser fantástico, vamos a hacer una tremenda alianza. Ay, nos vamos a cremar completa. Oye, pero va, porque es cierto, y los pacientes me preguntan a mí también, y yo creo que es una cuestión, hay una angustia generalizada en relación a que efectivamente, ¿no? Y es cierto, así que, ¿qué es lo que hace? Todas aquellas mujeres que nos están viendo, o parejas de las mujeres que nos están viendo, o maridos desesperados que nos están viendo, que muchas veces uno va a la farmacia, lo pide, no lo encuentra y al final no lo compra y dice, ya, bueno, no me lo pongo. Tienen que comprar. Le voy a mostrar al tiro qué tienen que comprar, porque si no... Eso es importante, porque muchas veces uno va a la farmacia
otro laboratorio, amigo, les vamos a cobrar a los laboratorios, ¿no? Ginoderm. Eso ustedes van a ver que tiene estradiol a 0,5, o sea, 0,5 va a decir acá, así que tranquila, eso es lo mismo que trae Estreva, ¿ok? 0,5 miligramos por cada pulso. Entonces es súper Y el importante, ¿ah? Porque Hormogel, Hormogel también es otro. Y ahí alguien estaba preguntando por el progestágeno. El progestágeno pueden ser muchos, puede ser el progendo, el progeva. Estaba preguntando por, no sé si era, se me olvidó, si era el dufastón o no sé cuál, la acetato medroxiprogesterona, que eh, también puede ser, que en el fondo la función que cumple el progestágeno es que el endometrio no se engruese, porque ese estrógeno que nos hace tan bien puede realizar un engrosamiento en el endometrio y eso puede producir una hiperplasia en el fondo endometrial, empezar a sangrar hasta cáncer de endometrio. Así que ojo, que si que están usando estrógeno y tienen útero, siempre tienen que tener un progestágeno en el fondo de oposición. Entonces, sigamos con lo que, en el fondo, con lo que dice la pauta. ¡Guau! No tenemos ni pauta. Ya veo. ya, ¿qué hacemos con el deseo, niña, por Dios? ¿Qué hacemos con lo del deseo? Que está ligado al final, el deseo está ligado al final también con este como feedback negativo, que si estoy con dolor o si sé de que voy a tener me va a pasar algo malo después, como una infección urinaria, con dolor, etcétera, voy a ir Perfecto. saliendo del deseo. Ahora, ¿qué pasa con las pacientes que no tienen infecciones urinarias, que no tienen una molestia física geniturinaria, pero que simplemente per se tienen menos líbido, tienen menos deseo? Claro. Es súper importante, ya, mira, es como ordenar que también tiene que ver, o sea, el deseo, no solamente que tu región geniturinaria esté en el fondo adecuada, sino que también tiene que ver con la parte sociocultural. En el fondo, si tú has tenido cambios dentro de tu cuerpo, en la cual, si es que además eres muy permeable en relación al cómo tú te sientes, en relación a que chuta, que subí de peso, que sabemos que en la menopausia empieza a ver este cambio en el fondo del físico, de aumento del perímetro abdominal, y eso por eso es tan importante en el fondo mantener el estilo de vida saludable, acondicionamiento físico, porque eso te va a permitir de alguna forma sentirte con las hormonas y sentirte bien saludable. Y eso es algo que dijimos la vez pasada en nuestro live. Entonces, importante que eso es como la parte sociocultural, el cómo tú te estás sintiendo, si tú te sientes en el fondo deseada y si tú también logras despertar ese deseo. Entonces, si tú estás siempre autoboicoteándotelo, como lo que hablábamos en relación a que no te aceptas físicamente con tus cambios, que no has tenido una resiliencia importante en relación a todo este como, pucha, porque también tenemos socialmente que la mujer como menopáusica es como, ya, es como que se terminó su etapa, y eso si te llega demasiado a la mente y es tan importante y protagonista y no tienes elementos como para poder decir no, sino que esto es parte de mi vida y ahora en vez de llegó la plenopausia, como es lo que hemos estado hablando, es que eso es súper importante y darle valor a eso, porque eso también disminuye deseo. Entonces, es parte del cómo me siento, de si es que en el fondo tiene que ver con los cambios que van teniendo físicamente la mujer. Entonces, eso es súper importante y hay que ponerlo en la mesa. Lo otro es que muchas veces también tenemos parejas que tienen muchos años en el fondo, de encuentros sexuales que en realidad no han sido muy gozosos porque tampoco han aprendido de sexualidad. Entonces no ha aprendido ni ella de su propia sexualidad, ni tampoco él de la sexualidad de su pareja, porque él cree que, o sea, en el fondo, como él tiene en el acto sexual y tenemos una sociedad coitocentrista, y eso es lo que hablamos la otra vez en el otro live, es que el hombre sigue creyendo que con el pene dentro de la vagina la mujer va a tener el orgasmo. Entonces, si es que realmente tampoco has tenido encuentros sexuales repetitivamente en que no estás gozando, eso también hace que el deseo disminuya, sin duda, porque si no la estoy pasando bien, si no Claro, me que paso, lata, lo voy a claro, y voy a gozar. hacer todo un esfuerzo y te voy a terminar, hacer todo un esfuerzo para poca ganancia.
y con infección urinaria al final. Entonces, si uno lo ve así, no tiene ni un brillo, digamos. Entonces, claramente, entonces, por eso también tiene que ver esto con el que seamos creativos en relación a eso, de le demos la oportunidad de aprender de sexualidad femenina, como también hablamos el otro día. No es que nosotros nacemos como fluyendo, que esto fluye la sexualidad, eso es la parte del enamoramiento, pero después sin duda hay que aprender de sexualidad, entenderse uno mismo primero, poner en la mesa la importancia del autoerotismo, y para eso también tenemos estas tiendas que son de placer, de facilitadoras del placer, y aprender de eso, porque sin duda, si es que ha sido formada en esta sociedad típica que no enseñamos de sexualidad, no enseñamos del placer sexual femenino, porque estamos súper orientadas al placer sexual masculino, que el hombre te enseña cómo él cree que tú deberías gozar, pero no te has autodescubierto si es que no has practicado el autoerotismo. Entonces eso es súper importante. Por ejemplo, mira, para que vayamos poniéndole puntos a esto, es que, por ejemplo, dentro de todo, pacientes me dicen, no, si yo practico masturbación, y ya, ¿y qué es lo que haces para masturbarte? Uno pregunta así como decir, ¿por qué no estás consiguiendo esto, por ejemplo, el placer? Bueno, me froto el clítoris, ya, y eso es todo. Sí, y no lo consigo el orgasmo. Entonces como que uno dice, ya, entonces hagamos una cosa, ¿sabías que no lo estabas haciendo lo más bien y la importancia de que te instruya? Yo ahí le damos los videos educativos de Salud Fem, que tenemos hartos videos de sexualidad femenina con enfoque de género, un poco para ir destruyendo, desconstruyendo todo esto y empezar a crear en el fondo toda esta fórmula de autoerotismo que debe ser en relación a el descubrimiento del placer sexual femenino. Porque al final, por ejemplo, en esa historia cortita que estoy contando, es como decir, bueno, pene, clítoris, ¿cachai? Pero esto no es así de simple, sino que esto tiene que ver con darle la importancia al cerebro femenino, como también me acuerdo de otra paciente que decía, oye, ahora mi marido me dice, voy a actuar en tu máximo lugar del placer sexual femenino, y empieza a acariciarle el cerebro, ¿cachai? Porque ha visto nuestros live donde, donde dice que la importancia del cerebro y el cerebro para usarlo en la positividad, en decir, pucha, qué importante pasarte el rollo, importante otras cosas que no le has dado el valor, como en el fondo los 5 sentidos que hemos hablado, si es que te gustan las esencias, para que te baje en relación con la esencia. Por ejemplo, ya, aquí vamos viendo cosas súper importantes. Por ejemplo, a mí me encanta que para mí esta esencia es como, oh, ya, esto es parte de mi placer, como hay que sentir eso. Pucha, me encanta una música, la pongo la música. Me empiezo a pasar todo el rollo en relación a ese encuentro. Si es que es súper importante darle el valor a lo que uno realmente necesita. No todos reaccionamos de la misma manera, no todas, tenemos que descubrirnos. Y eso es lo que nosotros no tuvimos en culturas tan machistas y patriarcales como hemos tenido, en donde la masturbación era solamente para el hombre y no para la mujer. Entonces, lo importante es que por eso hay que educarse en sexualidad femenina y por eso hay que autoconocerse para que después tú le enseñas a tu pareja. Y si es que eso no ha habido en tu relación y tú sigues siendo súper partner con tu pareja y tú quieres integrarlo, finalmente te descubres tú y finalmente vas también integrando al otro como parte o a la otra, en el fondo, en parte de este placer. Pauli, el uso, porque hemos hablado y has mencionado aquí el tema del estrógeno, el tema de la progesterona, si es que tengo útero, la necesidad del uso de progesterona, si es que tengo útero, para evitar el sobreengrosamiento de la pared del endometrio. ¿Y qué pasa entonces ahora con el andrógeno? Con el andrógeno. Muy bien. Ojo que es súper importante darle la importancia a las hormonas en forma fisiológica. Fisiológicamente, la mujer no tiene la testosterona súper elevada en el fondo. Cuando
lo importante es que muchas veces incluso en estados fisiológicos, como en la parte de la fertilidad, o sea, en el fondo de la mujer antes de la menopausia, cuando es fértil, medimos en el fondo la testosterona total, ese HCG, para ver el índice androgénico libre y otros andrógenos, para ver si ese cuerpo femenino que está teniendo, por ejemplo, acné, que eso es algo que vamos a ver otros slides después, porque me interesa mucho, que es la otra etapa, en el fondo, que puede ser secundario a resistencia a la insulina y todo, estas pacientes están androgenizadas y en el cuerpo femenino se manifiesta como acné, pérdida del cabello, que es súper importante saber eso, en el fondo, y entonces nosotros lo estudiamos y eso finalmente es un estado que no es normal, es un estado que es patológico y tenemos que saber de dónde viene. Entonces, fisiológicamente hay que reconocer que el ovario primero empieza a perder en el fondo, producción de estrógeno. Y el ovario produce testosterona también. Y produce testosterona hasta los 60 años. Entonces, finalmente, la deficiencia de testosterona se le ha dado un realce mucho mayor en términos eh, o sea, en el fondo de estímulo para tener más apetito sexual. Entonces, importante darle lo que tiene, la importancia que tiene, pero dentro de todo un contexto clínico completo, ¿no? Por ejemplo, yo llego que existe que el Testovital, por ejemplo, que es una de las testosteronas que utilizamos fácilmente, transdérmica, para aplicación y para que no llegue a estado supra, en el fondo, que son muchas veces importantes porque empiezan las pacientes a caerse el cabello, a tener voz ronca y que son efectos irreversibles con el pellet, por ejemplo, que está tan de moda. Entonces, ojo con eso Sí, porque es súper responsable. yo estoy como que me he cachagado un chico, yo estoy, no, estoy con una tos, estoy. Entonces es importante eso de ponerlo en la mesa porque está súper de moda y hay muchas influencers hablando, oh, yo me puse el chip y me siento súper bien, porque claro, vigoriza, te aumenta sin duda el ánimo y todo, pero ojo con eso porque súper irresponsable, no es, en el fondo, por nuestra sociedad, no está por los efectos colaterales que tiene. Entonces, claramente que usar un poquito de testosterona podría ser, y también, por ejemplo, algunas le ponen tibolona en vez de usar estrógeno. Importante es manejar menopausia y manejarlo dentro de un contexto completo clínico, porque si no, hubiésemos inventado ya el Viagra femenino en el fondo, pero no es así. Entonces muchas veces llegan pacientes a la consulta diciendo chuta, y yo me he hecho la testosterona, me lo dejaron, o me dejaron tibolona, pero no pasa nada. Y tú empezás a ver todo el resto y está comprometido. La paciente no estrogenizada, les duele en las relaciones sexuales. Obviamente que esa paciente no iba a responder a testosterona. Entonces, por eso es importante, ¿ok? Súper. Pauli, eh, y que creo que cuando subieron las niñitas, lo dijiste, pero yo escuché hace como un pedacito y me quedé con la duda, que es una pregunta, porque recibí preguntas yo Ujú. en mi Instagram para este live, eh, y se me había olvidado preguntarte que es, ¿cómo se hace el control hormonal después? ¿Sigo midiendo? ¿Cómo hago el seguimiento solamente con escala de vida? ¿Cómo se hace el seguimiento Claro, hormonal después? claro. No es que pedimos de nuevo FSH estradiol para ver si acaso bajó la FSH. No, no, no es así. En realidad los controles son clínicos y por eso también es tan importante que esa escala de calidad de vida la paciente la vaya llenando cada vez que viene a control, porque eso es el mejor parámetro para entender cómo estamos. Si es que hay que subirle dosis, si es que hay que usar otra en el fondo es en el fondo algo clínico, en una forma clínica, no es medir eso, específicamente esas hormonas de nuevo. ¿Te parece que vayamos a la parte como de disfunciones sexuales propiamente tal, que cómo las llamamos, por ejemplo? Entonces es súper importante dentro de esto, acuérdense que está la mujer que está mirando las piernas para allá, la cortamos desde el lado y la estamos mirando así, desde el lado. Entonces es importante entender que cuando una mujer, por ejemplo, ha estado sometida a relaciones sexuales penetrativas con dolor,
por este síndrome genitourinario, porque le faltaba este estrógeno, porque nadie se lo dio, es que importante que esa mujer, más encima, en una cultura, en una cultura que tiene que complacer, y que muchas veces se chuta, entonces tengo relaciones sexuales, y ojalá termine rápido, por favor, me duele terrible, ojalá termine. Las pacientes también me dicen, doctora, lo único que hago es que se acuesta al lado y lo único que quiero es que se duerma. O me voy después a la cama una vez que ya se durmió. ¿Cachai? Entonces, la mujer empieza, en el fondo, muchas veces incluso complace en relación a la relación sexual para complacer al marido y no para su propio placer. Perdona que esté tu niña ahí, no tengo idea si está cachando, pero de cuál es la más chiquitita. Perdona, estoy aquí, estoy conectada, yo te escucho. Ah, Lo que pasa es que se nos perdió el chupete. ya, Entonces pero tenemos una anda situación. a buscarlo, yo sigo con la Te, información. te doy, voy a buscar el chupete y vengo. Ya. Entonces, lo importante de esto es que cuando las pacientes están entonces con este ciclo de dolor en la relación sexual, complaciendo, pero sigo teniendo relaciones sexuales, es que finalmente eso se llama dispareunia superficial, o sea, en el acto sexual con el pene acá, estando aquí, me duele acá en la parte de la entrada de la vagina. Entonces, a eso le llamamos dispareunia superficial. Si la paciente, esa misma paciente, llegó y dijo, ¿sabéis qué más? Le doy nomás, es que finalmente va a ser un vaginismo secundario a esta dispareunia. Entonces, ¿por qué? Porque acá tenemos un músculo que es el principal, es un conjunto de músculos y ligamentos que tiene contractura voluntaria, pero también contractura involuntaria. Y eso se llama el piso pélvico en el fondo, que tiene que ver con esta estructura que está acá, que puede jugarnos en el fondo en contra en relación a cuando sentimos dolor. ¿Por qué? Porque es un acto de defensa que se contrae este piso pélvico. Entonces nosotras cuando vemos a estas pacientes es que la vagina, en vez de estar así relajada, se contrae así. Entonces, de solo mirarla. Entonces son pacientes que han estado complaciendo el acto penetrativo a pesar del dolor y finalmente este músculo se contrae en forma involuntaria y a eso le llamamos el vaginismo. Entonces, ¿qué es lo importante de entender de esto? Es que este vaginismo, si es que nosotras, por ejemplo, también va al ginecólogo, o tal vez ha ido al ginecólogo a esta paciente y le pusieron el espéculo de una forma muy brusca y no le dieron valor a eso, también puede ser un vaginismo secundario a este acto traumático. Entonces, ¿qué es lo importante? Es saber fisiológicamente qué está pasando, cuál es la fisiopatología de esto, porque hay que trabajar con ese piso pélvico para lograr la relajación en el fondo de ese músculo. Entonces, finalmente, nosotros trabajamos con kinesiólogas de piso pélvico, donde le damos la instrucción de lo que nosotros necesitamos y ella también evaluando este piso pélvico va viendo cuáles son las formas de aproximarse con este, en el fondo, suelo pélvico para poder empezar la relajación de este músculo. Entonces, por ejemplo, en puntos dolorosos, que son los puntos gatillo, acá, que generalmente es en la entrada de la vagina, es a las 9, a las 6 de la tarde o a las 3, que ahí es donde es el dolor. Entonces, muchas veces nuestra quine de piso pélvico puede, o sea, y para mí es súper importante que vaya estrogenizada la paciente, que también use estos lubricantes en el fondo para poder trabajar con ese, en el fondo con la vulva, que aquí vamos a ir viéndola, y la entrada de la vagina para ir viendo cómo vamos desensibilizando esos... Perdona, yo acabo de cachar que estaba sin micrófono. Entonces, por ejemplo, si ven esto, que vamos a empezar ahora a mostrar los elementos, uno puede decir, oye, pero ese es un, ¿cómo se llama? Es un vibrador y un juguete sexual. Es un juguete sexual que uno lo puede adquirir, que tiene vibraciones, que es súper importante eso también, después vamos a ver por qué, pero también es importante que este, por ejemplo, ¿cómo nos sirve? Yo no lo puedo pagar. ¿Cómo nos sirve? Usando, por ejemplo, el Hidrafen, por ejemplo, Ainara también, y
lo usamos, porque siempre hay que usar gel para trabajar con la vulva y la entrada a la vagina, es que ponemos, por ejemplo, empezamos a desensibilizar los puntos, la quina empieza a hacer esto y empieza a presionar, presionar, presionar. Esa es una de las fórmulas. También puede ser que tú misma trabajes con tu suelo pélvico con este gel, haciendo en el fondo presión en los puntos gatillo, haciendo pinzas, haciendo masajes en tu vulva primero, en la vulva para aproximarse. Estos son cosas mecánicas. ¿Para qué? Para que te empoderes de tu piso pélvico, te entiendas cuál es tu punto doloroso. Son ejercicios que son, en el fondo, súper importantes de aprender para ir desensibilizando los puntos dolorosos. Una vez que ya estrogenizamos, acondicionamos, hacemos este trabajo. Y es importante eso, ¿por qué? Porque tienes que empoderarte antes de reiniciar tu vida sexual de nuevo penetrativa. Nosotras suspendemos penetración en ese tiempo para que la mujer tenga este periodo que pueda realizar su tratamiento y así después poder reinsertarse de nuevo en una sexualidad plena. Entonces, para eso hacemos esta forma mecánica de trabajo del suelo pélvico, de la entrada de la vagina, para ir relajando los puntos, en el fondo, de alguna forma desensibilizando los puntos dolorosos y relajando este músculo para que no esté apretado. Nosotros examinamos y es impresionante. Son pacientes con síndrome o sea, en el fondo con una pelvis dolorosa siempre, y uno examina esa pelvis y ve esta contractura del piso pélvico. Son pacientes súper agradecidas después de nuestros tratamientos con las quines. Es súper importante. Entonces, eso es una fórmula que hay que ponerle en el fondo para que entiendan más o menos cómo esto se trabaja, y también se trabaja con en el fondo con esto de que tu cerebro codifique que tu genitalidad está de nuevo acondicionada para el placer, es que suspendimos completamente acto penetrativo y está dedicada solo al placer, o sea, reconectar. Y lo más importante acá es la vulva, porque todo este trabajo que estamos haciendo es vagina para que después en el acto penetrativo no tenga problema, pueda recibir un Tampax, una evaluación ginecológica, un pene en el acto penetrativo y no el dolor la desconcentre. En eso estábamos en la parte mecánica, pero la parte del goce es súper importante trabajarla aparte en el sentido de produciéndote autoerotismo, sabiendo que el encuentro sexual es parte de la endorfina que tiene que subir en el fondo la dopamina, todas estas hormonas de la felicidad. Y ese encuentro a lo mejor puede ser contigo misma y no necesariamente con un otro, sino que tiene que ser primero en la autoexploración y saber lo que te gusta y dándole valor a cómo vamos a aproximarnos a estos genitales que han estado resentidos. Entonces hay que darle valor a que tu cerebro está desconectado también con tu genitalidad. Y entonces, ¿cómo lo reconectamos en una forma positiva? Porque está conectado solo cerebro, dolor, pelvis, dolor, ya sea porque tenía infecciones urinarias a repetición, ya sea porque le sacaron el útero y no evolucionó bien y a lo mejor se infectó la herida, y también pelvis dolor, a lo mejor era una paciente que sangraba todos los meses y mucho, mucho dolor. Pelvis, dolor, cerebro, no quiero nada con mi pelvis. Entonces finalmente se desconectan con su sexualidad genital, digamos, a eso voy. Entonces, una vez que la paciente la reconquistamos para que vaya realmente a sus encuentros para ella misma, para gozar, esto súper importante, es que ahí también logramos que las tiendas que nos ayudan al placer sexual femenina, las facilitadoras del placer, trabajen con nosotras. Y eso es súper importante porque también tienen rol en este trabajo terapéutico para reconquistar ese cerebro que está desconectado con la pelvis y empezar a trabajar con esta genitalidad que hay que reconquistarla y hacerla para el placer y no para el dolor. Y además, Entonces, ¿cómo hacemos? el otro tema que es, si uno revisa el tema de la escala, dentro de lo que es perimenopausia y menopausia, uno de los puntos súper importantes son los cambios cerebrales desde el punto de vista de disminución del ánimo, desde la irritabilidad, de estar más chispita en el fondo,
de estar con un ánimo mucho más deprimido y al final la persona a la que tú vas a consultar es al psiquiatra y el psiquiatra te va a dar antidepresivo. Y el, Antidepresivo que produce. y el antidepresivo tiene un efecto muy potente de disminución a nivel de la libido y del orgasmo, ¿cierto? En hombres y en La mujeres. llegada al orgasmo. Sí. Entonces si yo a todo esto me baja el estrógeno, no sé lo que me está pasando, no sé lo que me está pasando, ¿cierto? Porque lo que habíamos hablado al principio, estoy con algún tratamiento como un dispositivo intrauterino o con uso de hormonas que hacen que yo no sangre, o tengo una histerectomía y por lo tanto como no tengo útero, no menstruo. Estoy teniendo estos cambios que no sé lo que son, que no sé qué son por déficit estrogénico. Y aparte, ¿cierto? Estoy con síntomas depresivos. Mira cómo la están sobornando. Mira, aquí, para que vean ustedes. ¡Oh! Yo vi un trencito ahí. Sí, eso es, aunque hubo un soborno directo de no molestes a la mamá. Imagínate en mi casa. ¿Quién llegó? El tío Pez. El tío Pez. Mira, los amigos llegan a la casa para que veáis tú. Un pez volador. ¿Pez volador? Ya. Bueno, y entonces no sé lo que me está pasando desde el punto de vista. Venga. No sé lo que me Mira, está pasando desde el punto de vista ahí hormonal. sí, lo que Y podemos. me Sí. siento muy mal, estoy depre, estoy llorona, no estoy durmiendo, tengo palpitaciones, estoy angustiada, siento que tengo crisis de pánico. Y todos esos son síntomas que vimos que están en nuestra escala MRS, que es la escala de calidad de vida. Entonces, por supuesto, la principal consulta probablemente es con psiquiatra, y lo primero que va a hacer es que me va a dar, ¿cierto?, antidepresivos. Claro. Y lo otro es muchas veces tus mismos colegas, lo digo por tu especialidad, te estoy tirando la pelota para allá, eh, los mismos colegas ginecólogos, frente a estos síntomas, en vez de usar tratamiento de reemplazo hormonal, ya sea sistémico o local, le dicen, no, ¿para qué usar algo si le da cáncer de mama? Mejor tomemos sertralina, o tomemos citalopram, o tomemos algún Mal, 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 mal. antidepresivo. Entonces ahí ya termináis de matar a la paciente. Es bien tremendo eso. Súper importante eso. Entonces ahí lo que hay que hacer es cambiarse de médico, cambiarse de ginecólogo, sin duda. Yo tengo muchas pacientes que llegan también con esto, con que el doctor les dijo, no, pero si todavía no se te corta la regla. Ojo, que no necesitamos que se corte la regla para empezar con terapia hormonal de reemplazo. Lo que necesitamos es que llenes la escala de calidad de vida y si tienes más de 15 puntos, hay que tratarla. Hay que cambiarse de ginecólogo, hay que ir a una ginecóloga con enfoque de género y además que trate de menopausia. Sí, Porque, aquí voy a hacer sin un duda, paréntesis que están preguntando acá. Les presento, aquellos que están incorporando, les presento. Ella es la doctora Paulina Sáenz, ginecóloga especialista en menopausia y en piso pélvico. Para aquellos que se están uniendo por primera vez, pueden ver en el Instagram los live anteriores con la Pauli, con toda esta información. oye, Em, mira, importante porque siempre después me preguntan, yo atiendo online para todo Chile, estamos atendiendo a Arica, Punta Arenas y estoy feliz con eso, la verdad es que me encanta, me encanta, me encanta, porque en realidad desde que empezamos a hacer estos lives ha llegado tanto la información y las pacientes son tan agradecidas, o sea, realmente muchas veces me da mucha emoción y hasta lloro, porque es como que, oye, qué bien que todo lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo importante? Si realizo consulta online, es justamente el martes por Eva Clinic, hay cupos todavía por Eva Clinic. Ahí están todas las biografías de Salud Fem. sí, Y yo voy también voy a a ir a subir este Santiago, live. ¿ah? Quedaban algunos cupos para Santiago, también voy a Santiago. Yo voy a subir este live y voy a ponerte en colaboración y va a quedar toda la información De los de la teléfonos. doctora Paulina Sáenz Pauli. Entonces, haciendo, ¿cierto? Un poco recapitulando lo que hemos hablado hasta ahora, yo creo que de todo lo que hemos conversado, algo que para mí me queda, ¿cierto?, en la cabeza es el tema de
la importancia del feedback que se va haciendo entre que lo paso mal. Yo creo que no es que un problema de que uno no le ponga empeño o que sea solamente fuerza de voluntad, es lo estoy pasando mal, sé que hay un estímulo, algo que hace que yo al final lo paso mal, porque estoy con dolor, porque estoy con infección urinaria, ¿cierto? Después de la actividad sexual. Entonces es normal que el cerebro quiera, ¿cierto? Empiece a estar en contra de eso, porque, no, porque Sin si no se duda. queda pista, Y digamos. O y sea, es normal. lo que acabo de explicar, Anto, cuando tú no estabas, es lo que pasa con dispareunia superficial y qué pasa con el vaginismo. Las pacientes que estaban conectadas ya lo saben todo lo que es vaginismo, lo que pasa es que justo no estabas. Entonces, lo importante de esto es que ahora estábamos hablando cómo esa paciente con vaginismo trabajamos los equipos multidisciplinarios. Si, por ejemplo, la paciente tiene alguna fórmula psicológica o psiquiátrica en la parte de psiquiatría, con mucha también depresión, por ejemplo, o algunos problemas en relación a pareja, tenemos psiquiatra, terapeuta sexual, con enfoque de género, psiquiatra que hace terapia de pareja, psicólogas con enfoque de género si no necesita psiquiatra. Es importante eso, que la parte en los equipos que trabajamos los temas tenemos el elemento de la cabeza en el fondo, de lo que le ha pasado, de también pacientes que han tenido en el fondo antecedentes de algún tipo de violencia sexual, que eso es súper importante, o traumas de alguna forma, duelos que son difíciles, todo eso tenemos para poder abordarlo. Ahora, en la parte kinésica también, porque todo esto es un mundo, la paciente es un mundo, entonces dependiendo de la paciente uno va viendo cuáles son los requerimientos de la paciente para poder lograr que tenga una sexualidad plena a pesar de estar tan desconectada con su pelvis. Entonces lo que yo estaba hablando antes que llegaras era, porque habíamos hablado cómo la conectamos, y íbamos a hablar ahora es que cómo la conectamos con su placer en relación a la pelvis. Entonces, sabiendo que este es pelvis, sabiendo que este es vagina, vamos a diferenciarlo entonces de la vulva, que está acá representada. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque en culturas como la nuestra es que la vulva ha sido súper invisibilizada en el placer sexual. O sea, tanto en el placer sexual como también en la evaluación ginecológica. Por eso es importante también especializarse en vulva. Es impresionante cómo la invisibilizan a esta pobre vulva. Y más encima le llamamos vagina. O sea, si tú dices, ay, realmente me pica, y si te pica, en el fondo tienes un granito, me tengo un grano en la vagina. No, tengo un granito en la vulva. Es súper importante darle el sentido de lo que esto tiene. ¿Por qué? Porque esto va a ser súper importante en el placer sexual femenino. Y dentro de eso, entonces, es saber que estos son los labios externos, estos son los labios internos, y ahí estaría el capuchón del clítoris, ahí estaría el glande, y en esto, ahí estaría la entrada de la vagina, ahí, y por acá saldría el pipí. Entonces, si lo vemos acá, estaría representada ahí la uretra, donde sale el pipí, y aquí estaría la vagina, y aquí estaría el ano. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque ¿cómo nos vamos a aproximar a esta vulva que ha estado tan resentida? Porque la vulva, entre la vulva y la pelvis, está todo ahí desconectado total con este cerebro femenino que estuvo siempre dolor, dolor, dolor. Es que la vamos reconquistando dentro de esta sexualidad. Entonces, importante ver el live anterior, porque ahí habla de los 5 sentidos, de la importancia de darle valor a tus propias zonas erógenas en relación, por ejemplo, a la piel, a tener el tiempo de autoexplorarte, de súper importante eso, y después cómo vamos a ir a conquistar esta genitalidad. Es que a lo mejor no vamos a lograr con esta, como decía la paciente, con la mano. Puede ser, algunas lo logran porque nunca, o sea, siempre lo han hecho así, lo logran súper bien, pero hay otras que no lo logran. Y entonces dentro de eso es súper importante nuestros, en el fondo, tiendas que se conectan con estas pacientes para una, por WhatsApp, dice, mire, sabe que tengo esta interconsulta porque necesitan elementos como estos, por ejemplo, que a lo mejor esta paciente
teniendo esta cultura que nunca se produjo, nunca se, en relación a la masturbación, no tiene ese concepto, es que son elementos que, por ejemplo, son vibratorios. No sé si... chuta, ahí está. No sé si se escucha ahí. Escucha. Tiene una vibración, entonces tú llegas y vas con un botón apretando vibraciones distintas, que por ejemplo la puedes ir usando en cualquier parte de tu piel y es una fórmula así, ¿me entendés? No es un consolador que uno dice, oh, tienda erótica, o sea, tienda, no, sino que son elementos para conquistar esta genitalidad que ha sido excluida, y entonces, ¿cómo voy aproximándolo? Siempre con un gel, que tiene que ser un gel lubricante importante, a base de agua, ojalá, no el típico que tiene yumbina y otras cuestiones, porque eso puede producir alergia, ojo, a base de agua, o otras les gusta a base oleosa en el fondo, y entonces la importancia de que la aproximación, por ejemplo, puede ser esto en los muslos. Ver, entender cómo, oye, una de esas me gusta, te va a gustar. Empezar esto, el ir y venir, el entenderte, el estimular fibras. ¿Y qué hace esto? Las distintas vibraciones que todos estos juguetes tienen hacen que la vibración dentro de la genitalidad sea lo más en el fondo inocente posible, hasta que tú te vas aproximando a ti misma cómo es que vas hasta final el glande y darle la importancia de esto que es el clítoris en el fondo, que está acá invisibilizado en relación a que está detrás de tu vulva, y por eso no lo conoces por completo. Y en el fondo son estos bulbos que no se han reconocido hasta el año 2000, en el fondo, por esta australiana que lo escribió completamente, toda la anatomía, y es precioso porque no envejece, súper importante, en el fondo tiene más de 8000 terminaciones nerviosas. Estos son los bulbos que se erectan en el fondo junto con el glande, que tiene la misma, o sea, en el fondo funciona, y más encima es multiorgásmico. Entonces, tiene tantas condiciones que nos hace súper especiales, que hay que gozarlo. Y dentro del goce hay que aprender cómo estimularlo. Entonces, por ejemplo, este elemento puede ser súper importante. A lo mejor tú puedes decir, pucha, pero después yo quiero igual gozar con el pene dentro de la vagina. Tranquila. Importante que se puede. Por ejemplo, existen estos que si tú lo pones y le pones una vibración, la vibración va a hacer que los bulbos del clítoris también sean estimulados, y va a ser como lo que pasa en tu encuentro sexual, en el fondo, que el pene hace esto dentro de la vagina, y si tú también reconoces tu musculatura del piso pélvico, puedes contraer el piso pélvico y hacer que ese pene dentro de tu vagina, en el fondo, sea más funcional para tu goce, conociendo tu anatomía. Entonces ese va a ser nuestro fin, pero primero empezar con genitalidad externa para el goce. Y así vas reconquistando genitalidad, cerebro, positivismo en relación a el estímulo. Y entonces después vas a querer más porque tu cerebro gozó, se produjeron las endorfinas, se produjeron la dopamina, la serotonina. Entonces finalmente es que vas a querer más y vas a querer gozar más, y así vas a ir incluyendo de nuevo a una sexualidad plena. No sé si se Pauli, entiende. se entiende totalmente. Yo encuentro que es un tema súper lindo, súper fascinante. Em, entonces, Nadie pregunta ah, por el atómico de esto, de la estimulación del clítoris. A ver, dentro de las pacientes que están ahí, ¿alguien conoce algo más rico y ya impresionantemente bueno de los de placer sexual femenino, de estímulos del clítoris? Oh, parece que son pacientes nuevas que no, nunca han... Ya, lo que pasa es que no me puedo ir sin mostrar el Satisfyer, ¿ya? Que este es súper importante, porque lo que estábamos viendo son vibraciones mecánicas en el fondo, y esto lo que realiza es una succión, pero son succionadores, pero no es que te chupa, ¿cachai? O sea, si tú lo aprietas, no es que te va a producir un chupón, digamos. Ahí lo importante es que produce un vacío, por lo tanto no hay contacto, sino que por medio del vacío el glande del clítoris es estimulado. Entonces también son elementos que son importantes de saber manejarlos, porque
porque muchas mujeres la han pasado tan mal, muchas veces nunca han tenido un orgasmo, muchas veces, y lo llevan súper escondido esto. Entonces, son pacientes que necesitan este tipo de terapias de inducción. Es súper importante reconocer la importancia que tienen estos elementos para ayudar al placer sexual femenino. Pauli, yo lo voy a dejar puesto ahí guardando el live, pero cuéntanos un poquitito cómo las pacientes, cómo las personas te contactan, porque tú estás algunos días en Santiago, otros días estás en Viña. Cuéntanos un poquitito para aquellas personas que se pueden conectar. Tú ya contaste que estás online también. Ajá. Bueno, lo importante es que se entienda que saludfem.cl es en el fondo una red colaborativa. Nosotros trabajamos con gente de Santiago y de acá de Viña, que tenemos una red colaborativa de multidisciplinaridad. Y lo que quiero decir con esto, que es súper importante, que las evaluaciones son biopsicosociales, y eso hay que darle valor. ¿Por qué? Porque en el fondo cuando uno ve, por ejemplo, sexualidad es una forma muy bonita, porque es un complemento. Sí, uno puede ver hormonas, uno puede ver la genitalidad, pero necesitáis muchas cosas. O sea, necesitáis hasta la nutrióloga para que la paciente quiera acondicionarse físicamente, sentirse bien y sentirse en un estado que no está inflamatoria, ¿cachai? Entonces, son muchas las fórmulas que necesitamos para poder enfrentar casos clínicos, que lo hacemos felices, o la mayor parte solo lo hace conmigo, puede ser, pero lo importante es que hemos trabajado una red colaborativa de mujeres con enfoque de género, que eso es súper importante para nosotras. Entonces, trabajo en Clínica Leven, que ahí lo formamos en el fondo en nuestra clínica, que fue aquí en Viña, en Reñaca, Clínica Leven, que tengo horas, la otra es que tenemos horas expeditas en los lugares, que eso es súper importante. Trabajo online para todo Chile en Eva Clinic, por eso que sale también en nuestra bio en SaludFem, y trabajo en Biomer, que queda en el edificio Marriott, al lado del Parque Arauco. Ahí trabajo como semana por medio. Este miércoles, por ejemplo, me toca ir a Biomer. Así que súper importante, son lugares súper acogedores de trabajo, que no son así como muy recurridos, porque eso también es importante para la salud femenina dentro de todo, creo yo. Y son consultas largas, porque y muchas veces me esperan la otra paciente con paciencia, porque muchas veces vemos segundas, terceras opiniones. Sexualidad es súper en el fondo importante, No tiempo, es, piso P no es como un resfrío, porque ahí hay algo que hay que examinar, hay que hablar, hay que también. conocer al paciente, hay que ir, ¿me entendís tú? Entendiendo qué es lo que hay y cuál es la historia que tiene cada persona detrás de eso. Claro. Así que, Es tan pues, importante. oye, bueno, yo creo, no sé, creo que abordamos, lo importante también, por ejemplo, lo que nos faltó es enfermedades crónicas en esta etapa, que es importante que la paciente tenga la resiliencia de como también entender su nueva fórmula. Entonces, también es importante eso. Y también lo otro es que de muchas pacientes tenemos que, por ejemplo, tienen inseguridades porque hay muchas pacientes que están separadas en este periodo, sabemos eso. Entonces también nos dedicamos mucho a condicionar a la paciente para que se sienta más segura de sí misma y así también poder decir, pucha, ya estoy súper bien y no, esto no me va a juzgar en contra si es que Para una finalmente nueva tengo anorexia relación. sexual. Eso es súper importante y muy invisibilizado porque realmente no mucha gente lo maneja en el fondo como una fórmula importante de empoderar a la mujer. No, buenísimo. Pauli, te quiero dar las gracias. Ujú. Y yo creo que más que yo darte las gracias, te doy las gracias en verdad en nombre de todas las personas que han participado, que han revisado después, que han visto y que han compartido estos live, por toda la entrega y toda la entrega de información con tanta dedicación y con tanto cariño, eh, de ayudar, de mostrar, de compartir. Toda tu experiencia, que es una experiencia muy grande con todo este tema, que realmente, que es lo que siempre hemos dicho, no he tenido muchas veces
un enfoque muy hacia la mujer, que hay muchas personas que me preguntan, ¿qué es lo que es enfoque de género? Porque como uno habla de género hoy día con todo lo que hay, creen de que cuando uno dice enfoque de género es enfoque o trans, o homo, o hetero, o Ya. enfoque de género es en el fondo la mirada sobre también la mujer y no solamente cómo salir de la medicina machista, sino que tener toda la mirada sobre y el respeto y el cariño sobre la mujer. Sobre temas invisibilizados por culturas que han tenido, o sea, en el fondo lo importante, cuando dice enfoque de género, la semana pasada fui a me invitaron por Ginecólogas Chile a presentar sobre enfoque de género. Entonces, súper importante esto, de que en estas culturas tenemos, sin duda, la mujer ha estado muy por debajo en relación a el poder estar en estudios clínicos, el también que se visibilicen muchas patologías que tiene la mujer. Las cosas que hemos hablado son porque estamos en culturas que realmente no nos, de alguna forma, no nos han ayudado ni favorecido. Entonces, el tener enfoque de género es poder poner en el fondo en nivel estos temas y darle el valor para mejorar tu calidad de vida y en una forma biopsicosocial, no en esta medicina también paternalista en donde yo sé y tú no sabes nada, sino que empoderarte en todos los temas. Y por eso también soy Yo súper... digo que no uses hormonas, yo digo que para qué Exacto, manejáis, por favor. yo digo que no, para que si estáis bien no necesitáis hormonas, yo digo que Exacto. entonces de eso es lo que tenemos que ir saliendo, ¿cierto? De tener la información y de, con información, tomar nuestras propias decisiones. Así que te quiero dar las gracias por eso, porque es un enfoque de medicina súper lindo, Pauli. Es Yo una... realmente he aprendido mucho también. No, sí lo sé. Oye, ya, pero lo importante, oye, Anto, pero escúchame, la que ha aprendido harto eres tú. Yo he aprendido con la nutrición de... Tú debes ese live, así que Estoy no, en venga a despedir. deuda. Ah, pero claramente tenemos que hacer ese live de nutrición y menopausia. Y ahí Sí, no, tienes sí que estar tengo, la... estoy Ah, estoy con hartas cosas ahí al debe, he estado con harta pega, he estado con harta cosa, pero tengo una lista, tú sabes que tengo un temario de cosas, vamos oye, y avanzando. lo otro que estaban preguntando por talleres y también tenemos que anunciar que vamos a hacer talleres pues, de menopausia y nutrición, importante. Entonces lo vamos a hacer por talleres. Muy bien. Ya, Ya, chicos, les pues, dejo a todos un beso grande, Pauli, muchas gracias. Y voy ahora, voy al tiro a subir este live antes de quedarme sin batería, ya, porque dice que me mata la Pauli. ya. Chao a todas. Ya, un Ya, besito chao, grande y muy chao. buen fin de semana Ah, largo a todos. igual, muy buen fin de semana. Que descansen, nos Chao, vemos. chao. Chao, chao.